tardes. Ahora sí vamos a comenzar entonces con este acto homenaje al profesor emérito, doctor José Pablo Martín. Para comenzar con este acto vamos a ver un video que refleja el paso de José Pablo Martín por esta universidad. Hoy vamos a explicar cómo se hace una paella. Todos los que hemos pasado alguna vez por la puerta o hemos visto por la ventana alguna clase de José Pablo, siempre lo encontramos parado con un libro en la mano, leyendo algo. Me parece que podemos reconocer en esa imagen la figura sin dudas de un maestro generoso, dispuesto a forzar la inteligencia de sus estudiantes para comprender una obra. Gabriela Dicker. Sin embargo, no exagero nada al decir que fue ante todo un maestro, fuertemente preocupado por el aprendizaje de sus estudiantes, por el desarrollo de lazos horizontales y por la construcción de una universidad tan democrática como abierta a los problemas más complejos de la ciencia, el pensamiento y la política. Daniel Lebovich. El respeto, la admiración y el afecto que le profesáramos estudiantes y graduados es resultado de la relación de aprendizaje con un maestro que sabía construir conocimiento a partir de la lectura, el diálogo, la discusión y, sobre todo, la escucha. De verdad, José Pablo enseñaba a aprender y a enseñar desde el arte de la escucha y la respuesta singular a ese otro que esperaba ser acompañado en la aventura hermenéutica que había emprendido. Gisela Suazo. Fuimos amigos de la vejez, que es una de las categorías más bellas y extrañas de la amistad, porque se basa en la afinidad más profunda y en el respeto por la personalidad y la admiración por la obra del otro. Horacio Berbisky. Están los ingredientes que ustedes pueden ver, está la receta y aceite importante, no de este sino de oliva. La zanahoria, la paella no lleva, la he traído acá expresamente para explicar que la paella no lleva zanahoria y mucho menos dos. En cuanto a los otros elementos, tenemos el morrón, el arroz, son dos elementos muy importantes. Al principio se cocinaba con el morrón y el arroz hasta que un valenciano llamado José Ignacio del Corro se le ocurrió que no bastaba un arroz sino mucho. Entonces la paella lleva mucho arroz y no un arroz como generalmente dicen en la casa, échale el arroz. No. Otra cosa, lleva muchos mariscos. Hay mariscos mucho más afrodisíacos que este en cualquier pescadería como usted pueda encontrar, pero este también lo trajo la señora Capra y puede ser utilizado también para una paella en buenas condiciones. Estos son los principios generales para que tengan una idea, tanto los institutos como en el módulo 1, etcétera, para que sepan cómo es una paella. Basta. Buenas tardes, disculpen la emoción. Bueno, la primera de las reflexiones que me parecen oportunas hacer es en relación a la denominación que pasa a tener este auditorio como con el nombre de José Pablo Martín. Yo creo que por supuesto, digamos, es una decisión política que la considero acertada, que le agradezco a las autoridades de la universidad. Y
Y creo que es acertada no solamente porque José Pablo ha sido uno de los profesores fundacionales de la universidad y una de las figuras que más trabajó tanto a nivel académico como a nivel político-institucional para que esta universidad sea lo que es hoy, sino también por las características del espacio. La amplitud del espacio que refleja también un poco las características que solían tener las clases de José Pablo. Me escribí algo cortito y sencillo para no perderme. Apenas se inauguró el campus de la universidad con el funcionamiento del módulo 1 y con el resto de las edificaciones que estaban todavía en proceso de construcción, las clases de metafísica de José Pablo eran numerosas. Ya en el año 2004 o 2005, en un contexto de crecimiento general de la matrícula de estudiantes, los teóricos de metafísica albergaban alrededor de 200 estudiantes, a veces más y a veces menos. Las clases de metafísica se dictaban siempre los sábados a las mañanas a partir de las 9, en el primer semestre de cada año. Hay que destacar que ni el frío ni la lluvia mitigaba la asistencia de los alumnos, porque su entusiasmo por continuar leyendo con José Pablo a los antiguos crecía con cada lectura, y con cada lectura se forjaba también un recinto de diálogo y de discusión muy particular. Imagínense, un filósofo reconocido en sus años de juventud con la beca Humboldt, un investigador especializado en el campo de la filosofía antigua y más precisamente en el pensamiento neoplatónico, estudioso de Filón de Alejandría, citado por los eruditos internacionales más relevantes en ese campo, y a partir del 2005, editor responsable de la traducción de las obras de Filón de Alejandría, obra encomendada por la editorial madrileña Trota, eso entre muchas otras cosas. Parado ahí, junto a los estudiantes, quienes a veces solamente habíamos cursado dentro del trayecto filosófico una sola materia. Y José Pablo estaba ahí parado siempre con la traducción de la metafísica en una mano y con la versión en griego sobre el escritorio. Empiezan a leer, todos callados, y seguramente con cierto temor a no entender a un especialista con tamaña obra entre las manos. Pero la experiencia sorprende. Siempre con un tono amigable y con un acento sanjuanino, José Pablo invita a alguien a leer en voz alta con la consigna de hacer una pausa al final de cada párrafo para la aclaración y la discusión. La dificultad de los conceptos y de la prosa comienza a ceder. Cede con el correr de la lectura transpuesta en 1 o 2 cuadros sobre un pizarrón, cuadros que se van complejizando en riguroso orden con el correr de la lectura. No se avanza de manera apurada, rápida, todo lo contrario. Se avanza de un modo detenido, haciendo un paréntesis ante cada nueva categoría, retomando las discusiones filosóficas en las que se emplaza y señalando la relevancia de esa figura en la obra. Lo que me gustaría subrayar ahora es la modalidad, el temple con el que se ejecutaba toda esa tarea de enseñanza, que parecía un acto de convite o de invitación, un acto de invitación en el que no quedaba nadie afuera. Las dudas, las observaciones y las respuestas de los estudiantes configuraban el escenario de recepción de la obra. El acto de lectura que proponía José Pablo no era el de un profesor que camina solo hacia el final de un entramado de ideas, ni siquiera el de un profesor que camina solo pero despacio, esperando a que los otros igualen su paso. Creo que después de haber vivido clases con él, sabemos que para José Pablo dar clases es casi leer. Se trata de una lectura imposible de desarrollar en soledad. Una lectura cuyo primer acto, y tan solo el primer acto, es leer ante los otros y luego descifrar su sentido ante y para ellos. Pero inmediatamente, sin un ápice de dilación, José Pablo estrecha las preguntas que tímidamente los estudiantes responden con tono dubitativo. Se agarra fuerte de esas respuestas, reconociéndoles su valor epistemológico y su significación filosófica, y las usa de amarras al texto para continuar la navegación
por todos los puertos que propuso Aristóteles, pero con un recorrido muy particular que está fraguado por la novedad de cada pregunta, de cada reflexión, de cada crítica, de cada duda. De este modo, con cada participación se van uniendo a la exploración hermenéutica de conjunto uno, dos, muchos estudiantes. Así pues, se comprende que para los estudiantes asistir a las clases de José Pablo era esencial para su carrera. Era el espacio en el que ellos mismos, con la guía de su maestro, aprendían a leer nada más y nada menos que Aristóteles. No leían clases sobre Aristóteles o solo artículos sobre Aristóteles, que por cierto también debían leerlos, sino que leían la metafísica o el de ánima, con la dirección de un estudioso. Este era el confesado objetivo de José Pablo. Por mi parte, reconozco que me llevó un tiempo comprender por qué, por ejemplo, José Pablo no abordaba en clase ciertas problemáticas aristotélicas que bien se podrían haber puesto en relación con las obras allí leídas y que él conocía muy profundamente. Su satisfacción de objetivo cumplido no estaba en suministrar información, por sólida que fuera, sino en enseñar a leer a los autores, poniendo el acento entre el mundo de la obra y el mundo del lector, viendo allí un principio de individuación de cada estudiante, pues cada acto de lectura descubría la potencialidad de la obra y la perspectiva espiritual del lector, su modo de preguntar, su lugar, sus intereses, su contexto. A esto era lo que daba centralidad, me parece a mí, José Pablo. Y con ello hacía que el trabajo sobre la metafísica o el de ánima fueran tan importantes para los estudiantes de filosofía y que marcaran a fuego el porvenir de sus carreras. Yo creo que es mucho lo que se puede decir de José Pablo. Obviamente, las cuestiones más institucionales creo que todos las conocemos. Acá otros compañeros van a reflexionar sobre otros aspectos, de otros perfiles de José Pablo. A mí lo que tenía ganas hoy de compartir era mi experiencia con él como estudiante y como docente al lado de José Pablo. Es todo. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Antes de empezar a leer este escrito que se fue recopilando de anécdotas que tenemos los estudiantes respecto a José Pablo, me gustaría comentar una cosa, ¿no? Sobre cómo conocí a José Pablo. Conocí a José Pablo por medio de anécdotas de otros compañeros que me iban comentando en mi avanzar de la carrera la importancia de dicho profesor. A medida que iban pasando los años, más ganas tenía de conocer a José Pablo. Y tuve la suerte de tener pocas clases, no demasiadas, pero después de haberlo conocido en persona, no dudé ni un segundo y la verdad que cada momento y cada oportunidad que tuve de escucharlo la aproveché de la mejor manera posible. Paso a contarles un poco este escrito que hicimos entre los estudiantes y algunos graduados. Homenaje a José Pablo, nuestro maestro. Hoy nos toca compartir con ustedes algunos recuerdos de nuestro querido profesor José Pablo Martín. Esperamos que ningún enano maldito interrumpa engañosamente el acceso a estos recuerdos colectivos. Muchos hemos escuchado la anécdota de José Pablo sobre el enano maldito en sus clases. Cierta vez que en un examen algún estudiante se refirió en esos términos al genio maligno cartesiano. Esperamos entonces recordarlo con justicia para vivir este homenaje con la mayor entereza posible. Muchos de nosotros conocimos a José Pablo en sus célebres clases de los sábados por la mañana, en metafísica. Fácilmente podrán advertir cuál molesto podría resultar para cualquiera de nosotros cursar un sábado a las 9 de la mañana. Molestias juveniles que se disipaban en el preciso momento en que entrábamos al aula 3019 y estaba él. Siempre con un libro en la mano, vestido con sus mocasines, pantalón de grafa marrón claro, cinto negro, camiseta o camisa y su particular libreta de bolsillo, con hojas algo amarillas que parecían inmunes al paso del tiempo y que despertaban en todos nosotros la misma curiosidad. Vaya uno a saber qué escribe ahí. También alguna anécdota respecto a ese salón. Cuando el sol nos daba de frente, en dicha aula José Pablo comentaba: evidentemente este salón no fue pensado por un filósofo.
Así estaba José Pablo, frente a un recinto repleto de estudiantes provenientes de las más variadas carreras, dispuesto a hablarnos de Aristóteles y la sustancia primera. Luego, ya un poco más adelantados en la carrera, volveríamos a encontrarnos con él en antropología filosófica, junto a su magnífica exposición de las Confesiones de San Agustín. En nociología, donde desplegaría una explicación de notable agudeza sobre la metáfora Enriquer, e incluso en la primera edición del Seminario de Lectura y Producción Filosófica, en el que nos divertíamos asumiendo personajes y recreando los diálogos del Téteto. Como aquella vez que una mujer tracia se burló de Tales por haberse caído a un pozo, que por estar tan preocupado en el cielo, olvidó mirar dónde caminaba. De solo escuchar hablar a José Pablo, teníamos la certeza de que, al menos por unos momentos, era posible comprender algo de aquellos complejos sistemas de pensamientos que componen la historia de las ideas, con la clara intención de comprenderlas allí, en su lugar, y con la fuerte advertencia de no simplificar, sino por el contrario, de complejizar aún más aquello que en primera instancia creemos ya entender de manera acabada. Hasta una breve interrupción en sus clases se transformaba en una oportunidad para hacernos reír. Así sucedió una vez en que un pajarito de color amarillo distraía a la clase desde la ventana. José Pablo, muy sabiamente, advirtió: hay que tener cuidado, puede ser un infiltrado del PRO. O así también comentarios sobre las diversas escuelas de pensamiento. ¿Cómo no recordar a la escuela Dusamba, la única escuela que conserva la alegría? Por supuesto que nunca faltaba algún comentario alusivo a Marta, su gran compañera de vida, lleno de vitalidad, de energía positiva y de amor por la filosofía. Así era José Pablo, nuestro maestro. Una de sus cualidades más destacables era la de escuchar de manera atenta. Daba la impresión que cada palabra que nos decía, luego de una breve pausa, había sido pensada de una manera tan profunda y sincera que uno se quedaba anonadado porque había logrado comprender nuestra desprolija forma de comunicarnos y nos había puesto a dialogar en una respetuosa paridad. También fuera de sus clases podíamos apreciar su vivaz inteligencia, que en ocasiones servía como llamado de atención sobre el uso de nuestras palabras cotidianas. Ante un saludo cortés y al pasar, José Pablo podía responder así: «Profesor, ¿todo bien?» «Sí, el todo siempre está bien. El problema son las partes». Así era nuestro profesor. Por eso, si uno se pregunta qué tipo de profesor o profesora quiere ser, es inevitable no proponerse imitar a José Pablo en sus gestos, en su forma de pensar y hacer filosofía. Una maravilla como docente y extraordinario como persona. La noticia de su partida nos pone frente a la pregunta por la trascendencia humana, frente a eso incómodo, ¿y ahora qué? A pesar de que nuestras aulas ya no lo van a tener, de que será difícil no reír junto a él, estamos convencidos de que parte de su humanidad, parte de su legado a esta casa de estudio, quedará en cada uno de nosotras y nosotros. A quienes no tuvieron la dicha de conocerlo en sus clases o de comprender en profundidad sus diversos trabajos filosóficos, nos queda la tarea de recuperar y reconocer en nuestro presente la historia y la huella imborrable de una de las personalidades más admirables de la Universidad Nacional de General Sarmiento, José Pablo Martín. Agradecido de ser estudiantes suyos, hasta siempre y gracias. Quería hablar espontáneamente y no lo voy a lograr. Voy a contar ante todo una historia. José Pablo tenía una manera muy graciosa de presentar ciertas cosas. En una entrevista que le hicieron en España cuando se publicó en el 2005 el tercero o cuarto volumen por el equipo que él dirigía, hispano-argentino, de traductores de la obra de Filón de Alejandría, le preguntan ¿por qué Filón de Alejandría? Y entonces él responde, bueno, al terminar mi tesis de doctorado me di cuenta que mi tesis de doctorado, que era sobre los escritos cristianos del siglo II después de Cristo, me di cuenta de la ausencia de Filón de Alejandría y de la comunidad que había de intereses, incluso conceptual, en lo poco que había leído de Filón. Y por otro lado constaté con terror que no lo había incluido en mi tesis de doctorado y que en realidad se debía también a que no lo había visto en las enciclopedias, en las obras especializadas sobre textos de esa época, porque era considerado un autor precristiano. Entonces, ¿qué hice? Fui a consultar a un amigo sabio, escribía José Pablo. Y mi amigo sabio me dijo, no tengas miedo, José Pablo. Primero, el jurado no se va a dar cuenta que falta Filón de Alejandría. 2,
lo más importante de tu tesis de doctorado es que te diste cuenta de la falta de Filón de Alejandría en el panorama del siglo II después de Cristo. 3, tenés toda una vida para consagrarle a Filón de Alejandría. Y dice, bueno, lo hice. Ese humor, esa calidez que digamos, es la que yo pude experimentar cuando llegué a la universidad en el 95, porque él y una profesora que tuvimos aquí, que se llamaba Maristela Svampa, fueron mis contratantes, mi comité de recepción. Y recuerdo ese primer encuentro con José Pablo, su mirada severa, pero a la vez su calidez, las preguntas atinadas, profundas, y también mi terror que todavía recuerdo. Yo lo que había pensado era, desde la filosofía, presentar algo osado, digamos, hacer una breve tentativa de caracterizar filosóficamente, a través de porque José Pablo no solo consagró sus fuerzas a la lectura de Aristóteles, a la enseñanza de Aristóteles, y lo conocía como pocos probablemente lo hayan conocido en este país, y a las traducciones y a la profundización de las lecturas de Filón de Alejandría, sino que tiene una cantidad muy grande de escritos de carácter político sobre nuestra sociedad, sobre la transformación de la Iglesia, sobre la crisis del 2001, y hay uno de ellos, uno de estos trabajos, que está incluido en un libro publicado en el 2005 también, un libro que se llama La Iglesia, en la época de la muerte de Dios. Hay un artículo de Dina Picotti también en el texto. Dina, por ahí me puede ayudar porque la vi por aquí. ¿Cómo? El título, bueno, somos dos. Bueno, el artículo de José Pablo es un análisis extraordinariamente profundo, lúcido y prístino de lo que ocurrió desde diciembre del 2001 hasta junio del 2002. Se centra en la intervención mediadora de la Iglesia, ¿no? Digamos que propone la creación de una mesa del diálogo argentino. El análisis de José Pablo tiene una característica que luego encontré en otros textos políticos de él, y es que la primacía, la preeminencia que él pone en el diálogo. Esto es extremadamente aristotélico, el diálogo concebido como palabra de a dos, como palabra que busca el acuerdo, el consenso, como palabra, el diálogo no concebido como la ruptura del soliloquio, digamos, de una mónada, sino al contrario, el pensamiento solitario como una excepción del diálogo, como privación del diálogo. Bueno, en ese artículo analiza, yo les voy a citar algunos extractos. Esto es un elemento sumamente aristotélico, el pensar el hombre a partir de la palabra, a partir del lenguaje, ¿no? En Aristóteles la palabra es el límite en el que el hombre se distingue del animal, pero la palabra entendida de forma dialógica, al punto que pareciera que la totalidad precede a los individuos en José Pablo y en Aristóteles. José Pablo dice: la práctica de los saqueos es otra forma de llevar el pan a la mesa cuando no hay palabras para decir. En pocas horas, la sensibilidad comunicativa del país había pasado de una mesa de diálogo en una sede eclesiástica a la certeza de que ya no había palabra con validez, ni leyes, ni gobierno con legitimidad. Otra más. Se sabía que en algún momento había que abandonar los hechos de la calle por las palabras dichas en algún espacio. Este espacio era el que ofrecía precisamente la Iglesia como instancia de emergencia. Bueno, el espacio concedido por la Iglesia es, en el artículo de José Pablo, cuyo título es Un convite simbólico. Punto, la mesa del diálogo argentino, el espacio ofrecido por la Iglesia es un espacio simbólico. ¿En qué reside el simbolismo? Ese es otro de los elementos característicos, la importancia del símbolo, me parece a mí, por un lado el diálogo, por otro lado el símbolo. El símbolo, en tanto, permite ir más allá de la palabra, ir más lejos que la palabra que nombra lo concreto. El símbolo, en tanto, digamos, crea incluso un espacio donde la palabra es posible, ¿no? Bueno, es en esos términos que él analiza la intervención positiva de la Iglesia en la creación de la mesa del diálogo argentino.
dice, había que buscar una mediación que fuera primero de lenguaje, después de legislación y por fin de ejecución. Por último, quiero señalar otro elemento que aparece en algunos textos de José Pablo y que me parece caracterizar es un elemento, digamos, muy curioso, así como estos textos, digamos, inspirados en el pensamiento de Aristóteles espontáneamente, en la comunicación, en la palabra, en el diálogo, en lo político, ¿no? Donde la palabra es lo político. Existe otra versión de José Pablo, donde se acabó el diálogo, donde es cuestión de la verdad, en los textos científicos. Hay un artículo extraordinario donde es cuestión de la verdad, donde se está discutiendo hechos históricos acerca de la comunidad cristiana de la época del periodo de Cristo, y donde José Pablo responde, más bien escribe un artículo en la revista Eñe de página 12, respondiendo a un libro escrito por un colega suyo. No se suele demoler a un colega, pero sí es conveniente hacerlo cuando el colega se equivoca. Y José Pablo, con todo el coraje del mundo, desmonta todos los argumentos de manera impiadosa, argumentos históricos, precisos. Aquí no era cuestión de consenso ni de diálogo, aquí era cuestión de la verdad. Me impresionó mucho ver esta otra faceta, que no era la del José Pablo, con su escucha respetuosa, con sus concesiones, siempre disponible. Aquí es absolutamente intolerante y yo creo que tiene razón, por otra parte. El artículo, y termino con esto, el artículo de José Pablo revela al final otra de las características, me parece a mí, de su pensamiento. El diálogo, el símbolo que lleva incluso a los valores, es decir, a lo que trasciende, a lo que no puede ser dicho letra por letra, no alcanza. Y hace falta la política. Y esto lo dice en ese artículo donde demuele a un colega, dice, discutiendo en torno al Evangelio de San Marcos, dice, es verdad que una lectura atenta del Evangelio de Marcos puede inspirar la práctica de la justicia y del amor a los desposeídos. Pero el texto no alcanza para resolver una discusión que dos lectores del Evangelio tuvieran sobre los modos de compromiso político. Queda siempre abierta la cuestión de la forma política que cabe darle a la eventual fuerza humanitaria que emerge de la lectura del Evangelio de Marcos. El simbolismo subsumido bajo la política, bajo la comunidad. Esa sería mi apreciación de... Buenas tardes. Bueno, primero agradecer que me hayan posibilitado estar acá hoy y comentar con ustedes. Algo que no es fácil porque uno tiene más que mirar acá todos los que están presentes y hay muchos con los cuales hemos compartido muchísimos momentos desde los comienzos, de docente, personal administrativo, en los distintos ámbitos, ¿no? Entonces, bueno, en realidad creo que tendremos que ser varios los que estamos acá comentando un poco lo que ha sido nuestra relación con José Pablo, ¿no? Pero me parece oportuno recuperar, y en ese sentido realmente celebro de que este auditorio tenga el nombre de José Pablo Martín, porque José Pablo también, además de muchos de los méritos que mis compañeros, mis colegas acaban de señalar, realmente resume en gran parte lo que ha sido la historia de esta universidad de sus comienzos hasta ahora, ¿no? José Pablo ha estado muy presente en un primer momento, previo a la fundación de la universidad. Y después, con una participación relevante en el momento de la fundación, de la construcción, de la puesta en marcha, de toda esta creación que ha significado la universidad, para después integrarse en una nueva instancia más vinculada a la investigación. Yo me voy a referir muy brevemente a estos aspectos porque me parece que vale la pena. Con respecto al primer aspecto, en el sentido de que hay que tener en cuenta de que hacia 1992 se crea la universidad, hay una ley que crea la universidad y marca muy fuertemente que esta universidad ha sido producto de un muy fuerte involucramiento de distintos sectores sociales e incluso políticos,
porque en la creación de la universidad se pusieron de acuerdo 2 diputados, uno radical y uno peronista, para lograr que en el Congreso se sancionara la ley. Pero la ley había quedado con una cantidad de instancias que no estaba reglamentada, que todavía había que trabajar, y eso dio origen a una cantidad de, yo diría, de grupos que comenzaron a moverse en lo que era General Sarmiento para tratar de darle forma a lo que era, a lograr concretar la creación. Es una historia larga, yo no voy ahora a transitar eso, pero sí quiero señalar que entre esos grupos había un grupo que se había conformado, que se llamaba así o se autodenominaba como el Grupo Independiente de Universitarios o de Académicos, tenía distintas, como se lo denominaba, en el cual estaban entre otros presentes Néstor Germino, tan cerca de nuestro recuerdo, Néstor Germino, Jorge Fucaracio, Andrés Pérez Díez, estaba Juan María Helion, que también está acá hoy entre nosotros, y estaba José Pablo Martín y estaba yo. Y realmente fue una experiencia muy importante porque permitió discutir mucho, reflexionar mucho, soñar mucho sobre lo que considerábamos de distintas experiencias que debía converger en la creación de esta universidad tan querida. Eso fue todo un periodo durante el 92, en ese transcurso se produce también hacia un tipo de encuentro muy importante que se hizo también en General Sarmiento, resultado de toda esta movida, donde se invitó a través de 5 encuentros distintos a investigadores, estudiosos, académicos del país para hablar sobre, me acuerdo que el título de ese seminario que había organizado una fundación era la Universidad Responsabilidad de Todos, que lo habían coordinado Juan María Helion, que está sentado por el fondo, y Andrés Pérez Díez. En ese ciclo de encuentros hubo un encuentro dedicado a la estructura académica de la universidad, lo que debía ser la estructura académica. En ese encuentro participó José Pablo, a través, fue uno de los panelistas interesantes que expuso en el panel. Al poco tiempo se crea la universidad, se nombra al doctor Domecq como rector organizador y se constituye la comisión asesora. Domecq ya había estado, lo comenta, creo que en algunos de los trabajos, de los libros, a él le había impresionado el contacto con José Pablo Martín en un encuentro que se había hecho en una fundación, que era en ese momento la Fundación Suzuki, que hacía unos seminarios un sábado a la mañana, lo recuerdo muy bien porque yo también estaba, donde él justamente habló de su tema central, que tanto gustaba y manejaba como ninguno, como muy pocos, que era el tema de la historia del cristianismo, las primeras comunidades cristianas, ¿no? Algo que impactó fuertemente en Roberto, lo comenta siempre, y que motivó que posteriormente lo comentara, lo hablara. Tal es así que lo convoca a José Pablo a conformar parte de su planta de la universidad. En primera instancia, gran parte de lo que había sido ese grupo académico es convocado por José Pablo Martín. De los 6 miembros, 5 pasan a formar parte de la universidad. Estaba Néstor Germino, que era parte del grupo, estaba Andrés Pérez Díez, estaba Juan María Helion, pasan a ser todos parte de la comisión asesora. Después se incorpora José Pablo Martín y ya posteriormente me incorporo yo en la Secretaría General. Fue un periodo realmente creo que muy importante porque en realidad permitió de alguna manera que la experiencia, la búsqueda, la reflexión, el sueño que había estado, digamos, impreso en la búsqueda de esta gente, que también resumía una búsqueda de muchas otras gentes, esa es una historia pendiente de esta universidad, las recorridas por los barrios, más de 22 localidades por barrios que se hicieron para poder discutir con la gente, presentarle, hablarle sobre la universidad que querían, y que estuviera ahí todo este grupo, que estuviera José Pablo en la Secretaría Académica, me parece que fue realmente muy importante. Ahí comienza otro periodo, que es el periodo, sobre todo de José Pablo, como secretario académico, que creo que lo conocemos todos, muchos podrían dar seguramente muchos más detalles, anécdotas,
de este recorrido, de su presencia, de su esfuerzo permanente. Yo lo que puedo señalar, me parece, es fundamentalmente el enorme compromiso, la enorme dedicación y el esfuerzo que puso en todo ese periodo. Muchas veces conversamos lo que significaba ese esfuerzo, porque él era consciente de que el esfuerzo implicaba un desplazamiento muy grande de lo que había sido y era, de hecho, su preocupación como investigador. Su preocupación académica estaba puesta en esta búsqueda como investigador, como docente. Había dedicado a eso gran parte de su trayectoria, había incluso venido a San Miguel con esa impronta muy fuerte de estar cerca de la biblioteca del Colegio Máximo que le iba a permitir tener un reservorio permanente de consulta bibliográfica, y había desplazado eso a un segundo lugar para dedicarse a este sueño que era la universidad. Fue mucho lo que puso, realmente fue mucho lo que puso. Creo que como muchos en ese momento, y muchos de los que están acá pueden dar testimonio de eso, pero realmente fue un compromiso desde los momentos liminares de elaboración del estatuto, a trabajar sobre las estructuras curriculares con los distintos compañeros de los institutos, tratar de avanzar que en lo que implicaba también los comienzos de la formación del claustro docente, después del claustro de estudiantes, con todos lo que implicaba esto, y esto en un contexto que tampoco fue fácil en los comienzos de la universidad, que tuvo conflictos, que tuvo pujas realmente, yo diría, bastante llamativas y que implicaron un esfuerzo, una dedicación, un compromiso enorme. Cuando él terminó este periodo, volvió a reintegrarse a la actividad, yo diría, académica nuevamente. Comenzó a participar en el Instituto de Desarrollo Humano, que también estaba haciendo sus primeros momentos. Flor también lo debe recordar muy claramente todo esto. Y, por supuesto, no abandonó en ningún momento ni su compromiso institucional, ni su énfasis, su deseo de que la universidad pudiera seguir creciendo, de que aquella deuda pendiente que había sido en algún momento el Instituto del Desarrollo Humano, con su carrera de cultura, con su carrera que estaban de alguna manera, de algunas programáticas de investigación, pudieran concretarse. Y ahí tuve una oportunidad que para mí fue realmente muy importante, que fue participar como investigador junto a José Pablo. Ambos codirigimos una investigación donde también estuvo presente Gisela, que fue justamente esta investigación a la que hace alusión Mario, que fue una investigación sobre la mesa del diálogo argentino. Yo ya tenía, además de haber compartido con él esas horas de trabajo, de búsqueda, de tránsito por distintos lugares, tenía un conocimiento, digamos, de lo que era la relevancia de la trayectoria de José Pablo, no solo en el ámbito filosófico, sino en el ámbito que estaba más cercano a mis propios intereses, que era lo que tenía que ver con el catolicismo, la sociología, la historia, la política del catolicismo. Y esto porque José Pablo escribió un libro que fue el producto de una larga investigación, una muy larga investigación, que había comenzado hacia mediados de la década del 70 y que por sus viajes y por distintas instancias históricas, políticas, culturales, luego becas que había obtenido nuevamente en el exterior, tuvo que ir parcializando, pero que no lo llevaron a abandonar el proyecto, convergió finalmente en el libro sobre el movimiento de los sacerdotes del Tercer Mundo. Este libro que en su momento no tuvo, y él lo comentó en uno de los encuentros que hicimos en la universidad, no tuvo el impacto directo que él esperaba después de una obra de la relevancia que había sido. Sin embargo, al poco tiempo, hacia ya diría yo mediados de la década del 90, comenzó a ser uno de los textos infaltables en los cursos de sociología del catolicismo, de historia del catolicismo. Todo aquel que desde una perspectiva vinculada con la religión y con la política abordara la problemática del catolicismo. Y hasta tal punto es relevante ese texto que tiene una envergadura que hoy es reconocida realmente por todo aquel que desde el punto de vista nacional o internacional quiere acercarse a estudiar este fenómeno clave en la relación entre religión y política en la Argentina, que fue el movimiento de sacerdotes del Tercer Mundo. La posibilidad que tuvo la universidad de editar
las 36 entrevistas que él había utilizado en la formación del texto sobre el movimiento de sacerdotes del Tercer Mundo, yo diría, nos da una oportunidad muy importante de acercarnos a un rol que José Pablo desarrolló con real maestría y que realmente para mí fue admirable, que lo vi de cerca cuando hicimos la investigación sobre la Mesa del Diálogo Argentino, porque además de las reflexiones teóricas, hicimos trabajo de campo juntos. Hicimos una cantidad de entrevistas juntos a una cantidad de gente que había estado implicada, ya sea del episcopado, ya sea del programa de desarrollo humano, funcionarios del gobierno, con esa instancia. José Pablo desarrollaba una metodología de entrevista que realmente desde el punto de vista del análisis metodológico, digamos, todo el planteo metodológico, realmente es muy original y tiene un sustento enormemente relevante. No solo por lo que desde el punto de vista práctico significaba su tipo de registro, que era realmente casi taquigráfico cuando no era taquigráfico, cuando no usaba el grabador y cuando establecía un tipo de compromiso ético con el entrevistado que realmente era absolutamente serio y relevante. Sus entrevistas son enormemente importantes. Yo tuve oportunidad posteriormente de seguir conversando con él sobre este punto, a partir del cual tenía, digamos, mucho interés en poder escribir algo sobre un nuevo abordaje de la metodología de entrevista desde una perspectiva lindera entre la filosofía y los métodos cualitativos. Pero que de última instancia lo que estaba demostrando es esta capacidad realmente que no solo se expresaba a nivel de la filosofía, sino de las historias de las ideas y sobre todo también de una perspectiva de la sociología histórica del catolicismo de enorme relevancia. Creo que todo esto hace, me parece, recuperar esta imagen de José Pablo integradora, enormemente valiosa y que me parece pone un énfasis muy fuerte en esto que estamos intentando hacer y que para la universidad tiene me parece una relevancia muy grande, que es hacer un ejercicio permanente de la memoria. Y que lo hacemos, me parece, como un compromiso de la universidad en distintos campos, pero que también en este campo es relevante, porque no lo hacemos solamente en lo que significa esta posibilidad de recuperación testimonial, sino que sobre todo de lo que implicó un testimonio que realmente es hoy, me parece que para la mayoría de nosotros, una fuerza enorme para hacer frente a los desafíos que no son pocos, que hoy nos enfrentan. Y creo que sobre todo en ese sueño que tanto se ha enfatizado de que esta universidad es una construcción colectiva, que ha sido y que es una construcción colectiva, creo que José Pablo es indudablemente una columna vertebrador de esa construcción. Y me parece que este homenaje era realmente muy bueno y era lo que todos esperábamos. Gracias. Voy a ser muy breve, de todos modos. Bueno, en primer lugar quiero agradecerles mucho a todos los que están acá compartiendo con nosotros el modo en que una institución como esta, en que esta universidad, que es efectivamente una construcción colectiva, colectivamente rinde homenaje y reconoce a uno de los suyos. Les agradezco muy especialmente que hayan tenido la valentía de estar acá. Sé que algunos lo dudaron si iban a poder y la verdad es que me parece que hay poco que agregar a las distintas facetas de José Pablo que se han podido mostrar hoy. Por supuesto, mucha gente, todos los que estamos acá, podríamos decir efectivamente algo sobre José Pablo y sumar a esta imagen que vamos construyendo, pero nos parecía que estaba bien con mostrar José Pablo maestro, formador de discípulos, de otros docentes, como filósofo, y José Pablo también como constructor de esta institución. Hace pocos años, un par de años, a colación de la muerte de un poeta, de la muerte de Juan Gelman, no sé si recuerdan, Galeano escribió un texto muy pequeñito que expresa mucho mejor de lo que yo podría hacerlo ahora, el sentir que me parece compartimos todos los que estamos aquí hoy
y por eso les propongo leerlo. Galeano decía en ese momento que a veces la muerte miente. Miente la muerte cuando dice que ya no está. Él sigue vivo en todos los que lo quisimos, en todos los que lo leímos, en todos los que en su voz hemos escuchado nuestros más profundos adentros. Nunca encontraremos palabras que expresen nuestra gratitud al hombre que fue muchos, al que fue nosotros, y nosotros seguirá siendo en las palabras que nos dejó. Nosotros, digo yo, ahora somos la Universidad Nacional de General Sarmiento. Y nosotros, esta universidad, seguirá siendo José Pablo, retomando las palabras de Galeano, gracias a ese enroque extraño y también generoso, creo yo, que según el mismo José Pablo ha dicho, se produce entre los individuos y las instituciones. Nosotros seguiremos siendo y manteniendo vivas las palabras que nos dejó, como dice Galeano, y mantendremos vivas las palabras escritas por José Pablo, claro, también las palabras pronunciadas en las aulas por él, y muy especialmente, me parece, mantendremos vivas las palabras que todos recordamos han sido dichas por José Pablo en infinitas conversaciones que ha mantenido y estaba siempre dispuesto a mantener con cada uno de nosotros. Porque José Pablo, además de un académico extraordinario, además de un investigador de reconocimiento internacional y además de un maestro con mayúsculas, era por sobre todo un conversador. A José Pablo le gustaba conversar, no sé si esta es una interpretación pedestre del diálogo al que refería Mario. Y quiero retomar acá también dos palabras de otros, en este caso unas palabras de Gadamer que siempre me sorprendieron, donde dice que la conversación ofrece una afinidad peculiar con la amistad. Y Gadamer dice así: solo en la conversación y en la risa común, que es como un consenso desbordante, sin palabras, pueden encontrarse los amigos y generar comunidad. La conversación, la risa como expresión de consenso y la amistad forman quizá la parte más importante del legado de José Pablo a esta universidad. Y resalto esta parte de su legado porque es el legado que nos enseña un modo particular de hacer y de construir una institución. Para celebrarlo y también para asegurarnos de pasar ese legado a las nuevas generaciones, el Consejo Superior de esta universidad ha resuelto designar este hermoso auditorio con su nombre. Quizá José Pablo hubiera preferido que finalmente oficialicemos que lo que lleva su nombre es el quincho de la universidad, que lleva clandestinamente su nombre. Pero tampoco me parece que le hubiera parecido mal esta decisión que finalmente los consejeros han tomado. Los quiero invitar ahora a todos aquí a salir del auditorio, a que pasemos al foyer para concretar esta decisión que ha tomado el Consejo Superior. Allí podrán encontrar, quienes no la tengan todavía, el último número de la revista de la Universidad de Noticias UNCS, que contiene un dossier de homenaje a José Pablo, y quiero aprovechar también esta oportunidad para agradecer infinitamente a Eduardo Rinesi, que con mucha celeridad y con una enorme sensibilidad ha pensado y armado este hermoso dossier, y también a Brenda Liener, que no sé por dónde anda, ahí está, que no dudó en cambiar la diagramación original de la revista, y todos corrieron con todo lo que esto implica para poder tener este número hoy. Muy especialmente quiero agradecer en relación con esto a los colegas que han accedido a escribir en este dossier allá en algunos días de enero, quizá todavía al calor de la tristeza
hermosas palabras que han sido publicadas acá. Y finalmente los invito, luego de que concretemos esta decisión de que este auditorio se llame José Pablo Martín, a compartir un vino tinto y una paella, que también nos pareció era una buena forma de recordarlo. Muchas gracias. El Consejo Superior de la Universidad Nacional de General Sarmiento resuelve, en su artículo primero, establecer que el auditorio del multiespacio cultural de la UNS se denominará José Pablo Martín, como modo de expresión de nuestro reconocimiento y homenaje a un investigador, a un docente y a un ser humano insustituible en la historia de esta universidad.